Señor, queremos estar en tu presencia, Señor. Oh, por siempre vivir cerca de ti, Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Todos. Dulce refugio, oh, cuán dulce en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Oh, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llevará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta, sí, Señor, y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Aleluya. Aleluya. Oh, cuán dulce es el amor del Señor. Vamos a continuar compartiendo el libro de Cantar de los Cantares. Amén. Este libro, hermanos, es un libro poético. Podríamos decir en un sentido hasta difícil de entender, explicar en muchas, por el lenguaje que utiliza, que es bastante simbólico, pero la verdad es que lo que está hablando es de la obra que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas. Y es sorprendente como ver en este libro tantas partes que están en el libro de Romanos, por ejemplo, o en otros libros del Nuevo Testamento, explicados de una manera diferente.
pero que están hablando de lo mismo. Están hablando de lo mismo. Así que yo les animo a que ustedes busquen la palabra con un método un poco diferente. Y es el método de la revelación del Señor, de la experiencia espiritual con el Señor. Yo creo que ahí es donde muchas de las cosas que hablamos quedan claras. Porque tú puedes verlas en tu propia vida. ¿Sabes a qué se refiere? ¿Me entienden? No es la habilidad de entender o de escribir bien lo que está escrito. No, es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y lo que puede hacer. Porque hay muchas cosas que uno va descubriendo que son como la luz que va a alumbrar nuestros pasos en un futuro. Así ha ocurrido muchas veces. Cuando yo he visto alguna cosa, he aprendido por el Espíritu alguna cosa en la palabra, el Señor empezó a trabajar sobre eso. ¿No es cierto? Porque ya sabía yo lo que Él quería, aunque no lo había experimentado. Pero aquí en este libro en particular, se está hablando de las experiencias que tenemos con el Señor. Amén. Bien, vamos a abrir el libro de Cantar de los Cantares y van a ver que esta enseñanza está llena de figuras naturales que nosotros conocemos muy bien. Flores, árboles, especias, olores, fragancias, agua. Y todo esto tiene un significado espiritual, bíblicamente hablando. En las Escrituras podemos ver entonces, creo que de esta forma Dios nos va a ayudar a entender lo que nos quiere enseñar. En el capítulo 4 de Cantares, hemos dejado esto la última vez que compartimos. Vamos a leer en el capítulo 4, verso 4 en adelante. Dice, capítulo 4 de Cantares, verso 4. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus 2 pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Vamos al verso 10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso. Mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven a Austro. Soplad de mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Capítulo 5, verso 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Amén. Bueno, la última vez que hemos compartido sobre el Cantar de los Cantares, siguiendo realmente cada uno de los capítulos, aunque hemos saltado algunos versículos, pero hemos compartido de los capítulos 3 y 4. Si ustedes tienen sus Biblias abiertas, pueden ver lo que dice el capítulo 3. ¿No es cierto? Ahí se ve a alguien a una que está subiendo del desierto. ¿No es cierto? Y en este capítulo entonces vimos el olor del trato, de la unción
y de la vida del Espíritu de Dios en aquella que sube del desierto. Y no vamos a hablar de esto, pero el desierto como algo fundamental en la experiencia cristiana de los cristianos para conocer la vida espiritual del Señor. Más adelante vimos algunas características de la vida nueva en Cristo, características tipificadas por, primero, una visión espiritual de todas las cosas, visión espiritual de todas las cosas, como cuando en el versículo 4.1 dice, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, ¿cierto? Paloma, el Espíritu Santo, ¿no es verdad? También hemos hablado sobre la naturaleza de la consagración de la amada, la naturaleza de sus palabras y de sus labios, las cosas que salen de sus labios. En Cantares 4.1, cuando dice, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Y en los versos 2 y 3, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Y terminamos esta enseñanza en el versículo 8, cuando dice, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Verso que hace referencia a la victoria espiritual que Dios demanda de nosotros en los lugares celestiales. Entonces, hermanos, fíjense todo este lenguaje escondido, sin duda, pero que está hablando de verdades profundas. Yo les animo a que primero conozcan la Escritura, lean bien, aunque no entiendan mucho. Después revisen estos mensajes o busquen alguna otra ayuda que les ayude a interpretar, a entender lo que está queriendo decir y vean si es así en sus propias vidas. ¿Ven? Bien, entonces hoy día vamos a continuar un poco más hablando sobre la condición espiritual de esta amada del Señor a través de varias figuras, como les he dicho en un principio. Comenzaremos con el versículo 4 del capítulo 4 de Cantares, que dice, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Está hablando de la amada y el Señor se fija en su cuello, en su cuello. ¿Quién podría pensar que el cuello pueda representar tanto? Pero el cuello tiene un gran valor en las Escrituras, les cuento. El cuello es una figura de la fortaleza del alma. Es una figura de la fortaleza del alma. Por eso se lo compara aquí con la torre de David. Dice, edificada para armería, donde estaban colgados 1000 escudos de valientes, en memoria de aquellos que no habían cedido ante el enemigo en el fragor de la batalla, sea este enemigo visible o invisible. En muchas partes de los Salmos, David declara que Dios es su roca, su castillo, su refugio y sobre todo su roca fuerte. En la alabanza había una parte que hablaba justamente de esta torre, de este refugio del Señor, ¿no es cierto? En el Salmo 61:3, por ejemplo, le dice Dios a David, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Torre fuerte.
Entonces, hermanos, nuestra fortaleza en Dios, nuestra fortaleza espiritual, depende de nuestra confianza, depende de nuestra dependencia y abandono en Dios. No depende de nuestras propias fuerzas, ¿no es cierto? Y el Señor, a través de toda nuestra vida cristiana, va a llevarnos justamente a que aprendamos a confiar en Él, a depender de Él, a que nuestras fuerzas estén en Él. Como dice en otra parte, fortaleceos en el poder de su fuerza, ¿no es verdad? Entonces, los cristianos, los creyentes son fuertes en cuanto dependen absolutamente del Señor. Pablo dice en 2 Corintios 12:10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí fuera, la gente quiere ser fuerte, quiere asegurarse de tener fortaleza en los días de su vida, ¿no es cierto? Pero en los cristianos es al contrario, debemos hacernos débiles para que el Señor entonces sea fuerte en nosotros. La fortaleza viene siempre por el Espíritu de Dios, no por nuestra habilidad natural, no por nuestra capacidad. A veces pensamos que podemos lograr algunas cosas con nuestra propia fuerza, pero mucho del trato del Señor es justamente mostrarnos esa necesidad de ser dependientes del Señor, ¿no es cierto? De ser débiles. El Señor Jesucristo fue crucificado en debilidad. Se hizo débil, pero vive por el poder de Dios. Porque el poder de Dios lo levantó de entre los muertos. Y en nosotros debe ser igual. Si queremos que el Señor trate lo profundo de nuestro corazón, de nuestras vidas, de nuestras almas, ¿no es cierto? Tan plagadas de debilidad, y que a veces no queremos reconocer. Pero el Señor, para limpiarnos, para transformarnos, para purificarnos, tiene que llevarnos a un punto de absoluta dependencia, de reconocer que somos incapaces de cambiar las cosas y que solo Él puede hacer la obra. Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es la carta a los romanos, los corintios, todo aquello, ¿entienden? Entonces, hablando del cuello, ¿no es cierto? Nosotros no debemos ser duros de cerviz. Tantas veces en la Escritura se habla de que el pueblo de Israel era duro de cerviz, ¿no es cierto? Cerviz. Esto está hablando justamente del cuello, ¿no es cierto? De su actitud frente a Dios. No debemos andar delante del Señor con el cuello erguido. Muchas veces cuando los creyentes aprenden de las Escrituras, piensan que está todo resuelto, ¿cierto? Y esto puede ser motivo hasta de un cierto orgullo espiritual, pero no es así. ¿Me comprenden? La medida en que vamos conociendo al Señor, si verdaderamente le conocemos, tenemos que ser cada vez más mansos, cada vez más suaves delante de Dios. Debemos ser mansos y maleables, manejables ante Dios, pero firmes ante las acechanzas del diablo. Como dice acá en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Mansos para con Dios, pero fuertes y firmes para negar las acechanzas del diablo. ¿Cierto? No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, les dice el Señor. En 2 Crónicas 38. Escuchemos a Dios. Escuchemos a Dios. Y en la medida en que oigamos al Señor, su trato va a continuar en nosotros. ¿No es cierto? Dios busca un corazón maleable, moldeable. Como con Sansón, que hemos hablado la última vez. Nuestra fortaleza en Dios radica en nuestra consagración.
en aquello que esté a tu alcance, en aquello que dependa de la fuerza que Dios te ha dado, que guardes la fe. Ahí vas a ser fuerte. Ahí vas a ser fuerte. Tu fortaleza depende de ese nazareato espiritual. ¿No es cierto? De no cortarte el cabello. ¿No es verdad? De mantenerte limpio, puro delante de Dios. De tener nuestra confianza pura, nuestra dependencia absoluta en el Señor. Eso es lo que significa este versículo. Y pasamos al siguiente, en Cantares 4:5. Dice, tus dos pechos, como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Y creo que aquí está hablando de una característica prominente en la nueva vida en Cristo que recibimos. Y es la capacidad que el Señor nos da para ayudar a otras almas. Para ayudar a otras almas. Y esto está indicado acá a través de los pechos de que está hablando. ¿No es cierto? Que son capaces de suplir la leche, así como los niños recién nacidos tienen necesidad de la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Por eso le dice, tus dos pechos. Habla de los pechos. En el original, esta palabra traducida como gemelos de gacela se refiere a los siervos, a las gacelas jóvenes que tienen necesidad de amamantar, de mamar, ¿cierto? Y el hecho de que sean dos gacelas muestra la abundancia de la leche espiritual que tienen estos que han confiado en el Señor y a quienes les ha concedido la gracia de ayudar a otros. ¿No es cierto? Ahora, el hecho de que estas gacelas, estos siervos sean jóvenes, esa muestra que en este caso los que sirven a la obra del Señor quizá no tengan sus pechos desarrollados, quizá no tengan tanta leche espiritual, podemos decir, como quisieran, pero poco más adelante, cuando su vida espiritual sea desarrollada, podrán abundar aún más con esa leche espiritual para beneficio de los que están a su lado. El hecho de que se apacientan entre lirios, estas gacelas, significa que son alimentadas con la doctrina pura de Cristo y conforme a su ejemplo. ¿No es cierto? El Señor Jesús enseñaba cosas que vivía, que practicaba. Ahora, vamos a continuar sobre esta misma idea. Más adelante, en el versículo 10 del mismo capítulo, el capítulo 4 de Cantares, hay una traducción que se llama la Biblia Vulgata. Fue una traducción muy utilizada en la Edad Media, ¿no es cierto? Y era como una versión popular de la Biblia, para que se pudiera entender en un lenguaje más contemporáneo, digamos, de la época. Entonces, en este versículo, según la Biblia Vulgata, dice lo siguiente: cuán hermosos son tus pechos, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus pechos, y el olor de tus ungüentos mejor que todas las especias aromáticas. Entonces aquí el esposo, anticipando, hermanos, el servicio que prestará su novia, así como la abundancia de esa leche espiritual no adulterada, que nutre innúmeras almas, queda en éxtasis de admiración. Y por eso exclama, cuán hermosos son tus pechos, oh amores,
hermana mía, esposa mía. Porque en la medida en que la esposa avanza en su vida espiritual, se incrementa esa capacidad en nosotros de nutrir las almas. ¿No es cierto? ¿Cuánto mejor es que el vino? Son tus pechos. Mejores que el vino, porque proveen vino y leche. El vino para los hombres fuertes, la leche para los niños. Realmente, hermanos, yo les desafío a que presten atención a esto. Estos son los pastores que se necesitan en la iglesia. Gente que ministre a nuestra necesidad, que siempre tenga una palabra del Señor, leche espiritual no adulterada, o en otros casos vino, que pueda suplir las necesidades que tenemos del alma. Yo he conocido a algunos en la vida, gente que ha pasado a la presencia del Señor hace muchos años, pero que realmente tenían este espíritu dentro. Dios les había concedido esta gracia de nutrir las almas. Y cuando tú te sientes, o cuando me he sentido en necesidad de palabras, siempre he recurrido a ellos, porque tenían algo que dar, algo que alimentar. ¿Me comprenden? Y nosotros debemos pensar que esa habilidad de poder nutrir las almas es por la relación que tenemos con el Señor, por el desarrollo de nuestra vida espiritual, no por mucho estudio, que hace bien el conocimiento de la Escritura, pero estas cosas son espirituales. Se van liberando en nosotros en la medida en que Dios trabaja en nuestra vida, va purificando nuestros corazones. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es verdad? Dependiendo de lo que abunde en nuestro corazón, abundarán también nuestras palabras. ¿Me comprenden? Nuestras palabras que pueden alimentar a tantos. A los que son niños con leche espiritual y a los que son más crecidos con vino. Que cada uno reciba una palabra adecuada, ¿cierto? En el momento que la necesita. Y continúa diciendo, el olor de tus ungüentos, que todas las especias aromáticas. El olor de tus ungüentos, le dice el Señor a esta amada, con que la sulamita, la amada, atrae almas al Señor. Y este olor sobrepasa infinitamente el olor de todas las especias aromáticas. El olor de todas las especias aromáticas. El punto, hermano, es que todos nosotros aquí, despedimos un olor espiritual con nuestras vidas. Quizá no nos damos cuenta, pero ese es el caso. Siempre estamos despidiendo un olor espiritual. ¿No es cierto? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 15, 16, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Grato olor de Cristo. Agradable. Algunas personas a quienes ni siquiera les has compartido, sin embargo, les agrada estar cerca tuyo. A mí me sorprendió mucho eso, porque yo podría decir tal cosa sobre gente cristiana, quizá, que aún no lo conoce, pero yo he visto como Dios testifica el espíritu que hay en uno. Y de vez en cuando encuentras algunas almas ahí de aquellos que no conocen al Señor, y que Dios les da un testimonio, un olor grato de vida. Lo he visto tantas veces. Yo pienso que estas almas están listas para oír el Evangelio. Porque Dios percibe que sus corazones están abiertos a oír algo mejor. Otros, en cambio, te miran de lejos y se dan la vuelta. ¿No es cierto? Para eso somos olor de muerte.
¿Entienden? Pero para nosotros somos olor de vida. ¿No es verdad? Olor de vida para vida, dice la palabra. ¿Me comprenden? Y eso es tan cierto. Es algo espiritual, algo invisible, pero tan real, tan real. ¿Cierto? Tan real. Bien. Bueno, y también en mi vida personal esto ha significado mucho, mucho, mucho. He sido muy atraído, hermanos, hacia ciertas personas, ¿no? Deseaba poseer lo que éstas poseían. Ese espíritu que yo percibía, esa riqueza espiritual, ese conocimiento de las cosas de Dios, ese ministerio, ese olor. Le decía al Señor, yo quiero tener lo que estos tienen. ¿Cómo no te serviría si yo tuviera algo así? Yo le soy franco, he escuchado algunas enseñanzas en el pasado que cuando las he escuchado por primera vez no podía creer lo que estaba oyendo. Era tan rico espiritualmente. Y Dios daba testimonio de eso. Era como un alma, una tierra sedienta de aguas. Y venía alguien con una riqueza así, como dice la palabra. ¿Cierto? Con este olor de ungüentos, mejor que todas las especias aromáticas. Y soltaban la enseñanza, daban la palabra. Y uno quedaba perplejo. Perplejo por lo que Dios estaba hablando. Por lo que Dios era capaz de decir a través de estas vidas. Eso es lo que el Señor busca. Ve en esta mujer, en esta su amada, en esta sulamita. Eso es lo que busca en nosotros. Poniendo a esta sulamita como un ejemplo de lo que debemos tener nosotros que seguimos el mismo camino con el Señor. ¿Me comprenden? Y pues en esto quizá muchas veces no somos conscientes para nada del olor que despedimos. De este olor de vida que puede atraer a otros al Señor. Cuando ven, como dice Pedro, estaba leyendo al apóstol Pedro, diciendo, no os ataviéis con vestidos lujosos, peinados, ostentosos, ni joyas, sino con un espíritu afable y apacible. Qué tremendo, ¿no? El ornato, dice en el sorprendente ornato del espíritu, hermano. Es de gran estima delante de Dios. Realmente, eso debemos buscar nosotros, hermanos, a semejanza de lo que acá Salomón veía en su amada. ¿No es cierto? Esta es la unción del Espíritu Santo. Si quieren ser ungidos por el Espíritu Santo, van a tener algo así. Estas son la demostración. Esta es la demostración de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo el Señor puede comunicar esto a su novia. Y continúa diciendo en el versículo 11, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Otra vez, desde el momento en que la amada ha alcanzado la bendición de tener una comunión íntima con el Señor, de penetrar hasta el lugar santísimo de una manera plena, permanente, se convierte en una madre que amamanta. Hemos estado oyendo sobre sus pechos, ¿no es verdad? Pero eso es porque la sulamita
Porque la amada se encuentra en la presencia misma del Señor, en el lugar santísimo. Le ha sido concedido a esta sulamita, a esta amada, fertilidad. Fertilidad, hermanos. Y desde entonces sus labios continuamente destilan como un panal de miel para beneficios de aquellos que la rodean. Sus labios son apenas un instrumento para expresar las palabras del Señor. Miel y leche hay debajo de tu lengua, le dice Salomón. El Señor le ha dado miel y leche para ser dispensada para bien de otras almas de acuerdo a su necesidad. ¿Qué les parece? Siempre he dicho que el aconsejar a otras vidas es algo muy difícil, porque tú tienes que discernir el corazón de lo que está ocurriendo. No siempre uno puede, no siempre es fácil. Vienen con cada cosa y uno no sabe de dónde proviene, pero esta sí, esta tiene miel y leche, porque Dios le ha dado gracia espiritual, le ha dado esa fertilidad, esa capacidad de llevar fruto, de bendecir a otras almas. ¿Me comprenden? Dice que le ha dado la dulzura de la miel para consolar a las almas que necesitan consolación. Qué importante es discernir cuando un alma está necesitando ser consolada, ¿no es cierto? Y traer la dulzura de la palabra del Señor, del consuelo del Señor, ¿no es cierto? Como dice en Isaías 66:10, dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. ¿Qué les parece? Jerusalén, obviamente, es un tipo. Acá está hablando de la iglesia. ¿Es verdad? Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Miel, hermanos. ¿No es verdad? Y habla de Jerusalén, habla de la iglesia. Así debe ser la iglesia. Ahora escuchen bien. Hablando de Jerusalén, en Gálatas 4:26, el apóstol Pablo dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Presten atención a lo que dice. La Jerusalén de arriba, es decir, la espiritual, la celestial, es madre. Es madre. No la terrenal, actual, de abajo. No se confundan con la Jerusalén que hay ahí en Israel ahora. No, esa no. La de arriba. ¿Me están comprendiendo? La que tiene el Espíritu de Dios. Esta sí es capaz de engendrar hijos y de alimentarlos. Cuando tú eres una persona espiritual, hermano, tú eres capaz de engendrar hijos para Dios. Eres madre y por tanto también eres capaz de amamantarlos, de nutrirlos. ¿No es cierto? Lo que verdaderamente nos hace siervos de Dios, que sirven y nutren a otros, constituidos para servicio, que sirven y nutren a otros, según lo que hemos estado hablando, constituidos para servicio, que nos hace siervos de Dios, constituidos para servicio de aquellos que serán herederos de la salvación, como dice Hebreos 1:14. ¿Saben qué es? Es la medida de nuestra espiritualidad, hermanos. Es la medida de nuestra espiritualidad.
Así de sencillo. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Me comprenden? Ninguna otra cosa, ninguna técnica, ni conocimiento humano puede reemplazar esta condición, hermanos. Necesaria e imprescindible. ¿Para qué? Para que las aguas del Señor desciendan desde lo alto para regar los corazones. ¿Qué les parece? En algunos, estas aguas de las que descienden de lo alto, corren incipientes. Algunos de ustedes seguramente han estado en el campo, han visto dónde nacen las vertientes, ¿no es verdad? Y son pues chorritos de agua que salen muy suaves, ¿no es verdad? Al principio del arroyo, ¿cierto? En algunos las aguas son así, están comenzando. En otros, esas aguas son como torrentes incontenibles, hermano, ríos de agua viva, como dice el Señor. Y en el capítulo que estamos leyendo, en el versículo 15 de Cantares, se dice de la Sulamita, que también es fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano. El Líbano. Los montes del Líbano, montes altos, elevados, ¿cierto? Haciendo referencia a los lugares espirituales, pues, ¿no es cierto? Pero dice que es fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano. Y ustedes reconocerán que estas palabras están íntimamente relacionadas con lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana en el pozo de Jacob en Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La samaritana creyó que estaba hablando del agua natural, pero el Señor estaba hablando de otra agua, ¿no es cierto? En Juan 7:38, el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son esas aguas? ¿Qué son esos ríos? En el versículo 39 del capítulo 7 de Juan que hemos leído, lo sorprendente es la explicación que el apóstol da de estas aguas. Después de muchos años de haberse desgastado en el evangelio del Señor, haber corrido en las cosas del Señor, la explicación que dio sobre estas aguas es: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estas aguas, hermanos, que el Señor ve, este pozo de aguas vivas, estos ríos de agua viva, estos torrentes espirituales, son la obra del Espíritu en nuestra vida, hermano. La liberación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Solo el Espíritu Santo puede hacer una obra así. El Espíritu Santo. Este hermano Tozer, que ustedes seguramente conocen, habrán leído algún artículo, dice: el gran ignorado. Gran ignorado. Porque de la gente de afuera no podemos esperar mucho, pero en la iglesia aún se lo conoce tan poco.
tampoco. Cómo opera en nuestras vidas, la obra que Él hace en nuestras vidas, para liberar esas aguas que salían de debajo del umbral de la casa, como dice Ezequiel 47:1. Las aguas que salían del umbral, sí, salían del santuario del Señor, del cielo mismo. Eso es lo que tiene esta Sulamita. Eso es lo que tiene esta amada del Señor. El punto es que aquí se está hablando de esa plenitud de vida espiritual que el esposo ve en la esposa. Como ejemplo de lo que debemos buscar aquellos que estamos recorriendo el mismo camino. El Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo, realmente, la vida en el Espíritu, la obra que el Espíritu puede hacer. Él es el que hace la obra de Cristo real en nuestras vidas. Él es el que trae la vida del Señor en un principio. Es el que desarrolla la vida del Señor en nosotros. El que aplica la cruz a nuestro corazón. El que limpia nuestro espíritu, nuestras conciencias con la sangre de Cristo. La obra del Espíritu. Y cuando esto ocurre, cuando el corazón es así transformado, purificado, entonces corren esos ríos de agua viva. Corren esos ríos de agua viva. ¿Quiénes quieren esto? ¿Quiénes quieren ser, como dice, pozo de agua viva, pozo de aguas vivas? ¿Quiénes quieren ser? Tenemos que acercarnos al Señor, hermano. Tenemos que conocer más de Él. Tenemos que tener esa comunión íntima del Espíritu. El Señor busca que nuestra vida espiritual sea una vida fructífera siempre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso en Cantares 4:13-14 leemos: tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Miren la descripción que hace Salomón de su amada, ¿cierto? Habla de renuevos. ¿Qué son los renuevos? Bueno, les cuento que yo he vivido toda mi vida en un departamento. Toda mi vida, desde que tenía 10, 11 años, he vivido en un departamento. Ahora tengo 35, entonces. Imaginen ustedes todos los años que viví en un departamento. Y bueno, me he cambiado a una casa hace como un año y poco. Tenemos ahí un pequeño jardín. Y es sorprendente cómo crecen las flores, ¿ah? Cómo crecen. Oh, ni bien está muriendo una flor, aparece otra. Estos renuevos, estos botones, ¿cierto? Estos botones, ¿no es cierto? De las plantas que hablan como de una resurrección, ¿no? Nuestras vidas hablan de una resurrección. Nosotros no teníamos renuevos. El renuevo es el Señor en nuestras vidas. La resurrección del Señor. Y el Señor está hablando de que esta Sulamita
tiene estos renuevos que son como un paraíso de granados, dice. ¿No es cierto? Tan grande será su fertilidad como un paraíso de granados, de frutos suaves. Ahora ustedes partan una granada y vean lo que tiene dentro. ¿Cierto? Una multitud de pequeñas semillas, color carmesí, transparentes. ¿No es verdad? Estas son las vidas que el Señor va a poner a nuestro alrededor. ¿No es verdad? Nosotros vamos a alimentarlas. Ahora, el secreto para todo esto, como decíamos, es permanecer unidos al Señor, quien es la fuente de todo, realmente. Nuestra fuente está en el cielo. Las aguas son las del cielo, hermanos. ¿No es cierto? Como dice en otro versículo, en Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:11. Perdón, 22:1. Estas son las aguas de las que estamos hablando. Son capaces de regar la tierra seca, ¿cierto? Los huertos del Señor también. ¿No es verdad? Y el secreto, como les decía, para que haya esta fertilidad, para que haya esta capacidad de ser fructíferos, es que estemos unidos a la fuente de todo, que es el Señor. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿No es verdad? Ahora, en el Cantar de los Cantares, el Señor lo pone de otra manera. En el versículo 12 dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Dice que este huerto está cerrado. Este huerto del Señor está cerrado. Nada hay en la esposa para sí misma ni para ninguna otra criatura. Por dentro no hay nada en ella que no sea para su Señor. Pero el Señor quiere que tampoco haya nada por fuera. Ninguna de sus acciones que no sea para el Señor. Es una fuente cerrada. Fuente sellada por todas partes, de la cual no sale ni una sola gota sin la dirección del Señor. De manera que el agua que brote sea perfectamente pura y sin ninguna mezcla, como aquella que proviene de su trono. Agua de vida, hemos dicho, resplandeciente como cristal. ¿No es cierto? Ahora, hermanos, esto es poner la barra demasiado alta, ¿no? Es demasiado alta esta barra, ¿no? Que los cristianos tengan que buscar que sus vidas reflejen solo aquello que el Espíritu Santo de Dios les concede y que agrada al Señor. Qué tremenda disciplina de la cruz tendrá que haber en esto, ¿cierto? Yo les digo que en la medida en que corremos en el Señor nos damos cuenta que no nos conviene hablar sino las palabras de Dios. Porque Dios nos permite por el Espíritu, nada más. Para edificación de otras almas. Lo que el mundo necesita, hermanos, más que ninguna otra cosa, es ese verdor espiritual del que estamos hablando, de los hijos de Dios, ligado a esas aguas que fluyen desde el trono mismo de Dios, a través de sus vidas. El mundo ciertamente está enfermo, hermanos. Hoy más que nunca lo vemos así. Yo cuando crecí, cuando era niño,
Cuando era joven, no voy a decir que no habían problemas, pero nunca de la magnitud de los que hay hoy día. Estamos como en tiempo de Sodoma y Gomorra, hermano. ¿Cierto? A lo que nos ha llevado todo este asunto de la voluntad del pueblo, ¿no? Todos los pecados de los hombres ahora son legítimos. El mundo está definitivamente enfermo, pero del alma, hermano, del alma. Nada puede suplir su gran necesidad. Nada cura su herida, hermanos, nada. Solo la obra de Cristo, predicada en el Espíritu. Voy a hacer una cosa así. Escuchen, junto al río, en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Su hoja para medicina. En Apocalipsis 22:2 dice, y las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Hojas. ¿Es verdad? ¿Qué ministerio encomendado por el Señor a su iglesia, hermanos? El que ayudemos a sanar la enfermedad de este mundo. Para que sea como cuando el Señor Jesús supo de Lázaro y vino a Betania. Y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Porque tenemos esta hoja que es para la medicina, para la sanidad de las naciones. Amén. Un punto más, hermanos. En Zacarías 13:1 leemos, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Estas aguas sirven también para la purificación del pecado y de la inmundicia. Pero aquí dice, para la casa de David y los habitantes de Jerusalén. No está diciendo de las naciones. Es decir, hermanos, que la purificación del Señor debe comenzar por su casa, por la iglesia. Como dice Sofonías 1:12, que el Espíritu Santo nos escudriñe con linterna y purifique por completo, santifique por completo hasta lo más profundo de nuestro ser. Que quite toda mala conciencia en nosotros, la inmundicia de nuestra carne, de nuestro viejo hombre. Que probemos la veracidad de las palabras que estamos compartiendo, hermanos. Cuando comenzamos a compartir el libro de Cantar de los Cantares, dijimos, la Sulamita habla de la boca, oh, si él me besara con los besos de su boca. Eso dice la Sulamita, ese era el deseo, ¿cierto? Y esos besos de la boca es la palabra del Señor, pero aplicada a nuestras vidas. Que no simplemente sea una palabra que oímos, intrascendente,
sino que sea aplicada en nuestras vidas. Una palabra viva y eficaz, como la que sale de su boca, ¿cierto? Que es capaz de penetrar, partir alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, discernir las intenciones del corazón. Esa es la palabra que necesitamos, hermanos. Deseamos que esta palabra, la veracidad de estas palabras, sea probada en nuestras vidas primero. Que seamos primeramente sanados nosotros. Entonces vamos a ser capaces de ayudar a otros. ¿Están entendiendo, hermanos? Bien. Levántate, Aquilón, y ven, Austro. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Eso es el penúltimo versículo que hemos leído. ¿Qué es Aquilón? ¿Qué es Austro? Aquilón es el viento que procede del norte, hermano. Austro es el viento del sur. Figuras poéticas, sin duda, pero que están hablando del Espíritu de Dios. ¿No es cierto? La madre invita al esposo a que el Espíritu Santo, Espíritu de vida, venga y sople en ella. De manera que este jardín lleno de renuevos, de flores y de frutos nuevos, pueda esparcir sus aromas, el olor de sus especias aromáticas para el socorro de las almas. El esposo también demanda que la resurrección de su esposa sea apurada. Él quiere ver una vida de resurrección plena, más plena en su esposa. De manera que participe de esta nueva vida por el Espíritu vivificante, Espíritu que da vida, que opera en ella, el cual vivificará su alma hasta que no haya estorbo alguno, hermanos. Y entonces las aguas puedan fluir libremente, como hemos leído. Y al final de todo lo que hemos compartido, lo que hemos leído, el Señor dice: yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Hermanos, podemos concluir diciendo lo siguiente: queremos que verdaderamente esto opere en nosotros, debemos preocuparnos, como dice aquí la Sulamita, de buscar al Señor y su obra a nuestro favor. Debemos buscar agradarle en todo. Por eso ella dice: venga mi amado a su huerto, coma de su dulce fruta. Debemos buscar agradarle al Señor, guardar esa fe, esa confianza, esa relación, esa permanencia con Él, de hacer su voluntad, hermanos, con toda la fuerza que está a nuestro alcance, que Él mismo nos haya provisto. ¿No es cierto? Debemos procurar que Él quede satisfecho. ¿Ok? Cuando esto ocurra, entonces el Señor va a poner almas a nuestro alrededor, hermano. Va a traer almas a nuestro alrededor. No vas a salir tú a buscar, ellas van a venir a ti. Para que beban y se alimenten de aquello que Dios ha hecho en tu vida. Comed, amigos míos, bebed en abundancia, oh amados.
¿Qué les parece? El Señor nunca va a dejar oculta una vida en la que ha hecho un trato así, hermano. Amén. Pondremos en pie, por favor. Padre eterno, te damos gracias. Y la alegría de que expresamos al oír tus palabras es porque tus pensamientos que nos das a conocer por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo son altos, grandes, magníficos para nosotros que somos tu amada, tu esposa. Gracias, Señor. Oramos que todo lo que hemos compartido de esta nueva vida en Cristo venga a ser una verdad en nosotros, una realidad en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sople en nosotros ese aliento de vida, Señor. Sea capaz de hacer esa obra de transformación conforme a la semejanza de Cristo. Señor, que se desprenda de nosotros aromas de vida agradables a Dios y que pueda traer a muchos a ti, Señor. Que llevemos mucho fruto, que haya fertilidad en tu casa, que haya esa habilidad de nutrir las almas, de amamantar, Señor, de engendrar hijos para Dios, hijos de lo alto, Señor, de lo alto. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oh, sí, Señor, queremos estar en tu presencia, Señor. Oh, por siempre vivir cerca de ti, Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Todos. Dulce refugio, oh, cuán dulce en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Oh, Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor.
Oh, cuán dulce es el amor del Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.